Israel bombardeó este viernes más de 400 objetivos en Irán. Hoy se cumplen 7 días de esta ofensiva contra la República Islámica que, según expertos, puede provocar una nueva crisis migratoria. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que solo una rendición incondicional de Irán pondrá fin a esta guerra. Su secretario de Guerra anunció un incremento de los ataques contra la República Islámica mientras Israel inició una ola de ataques centrada sobre las ciudades de Teherán e Isfahán. Irán ha atacado Irak, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países de Oriente Medio. Según medios iraníes, los drones han golpeado numerosas bases militares estadounidenses en esas naciones. En Líbano, decenas de miles de civiles han sido desplazados mientras las bombas israelíes caen sobre Beirut y el sur del país. El primer ministro libanés advierte de un desastre humanitario sin precedentes. Estados Unidos e Israel continúan sus ataques contra el régimen iraní cuando se cumple una semana del inicio de la guerra. El presidente Donald Trump publicó en su red social que solo una rendición incondicional de la República Islámica pondrá fin a esta guerra. Después, Washington y sus aliados quieren trabajar en la reconstrucción del país. Paralelamente, su secretario de Guerra anunció un recrudecimiento de la ofensiva. Del mismo modo, Israel inició una ola de ataques centrada sobre las ciudades de Teherán e Isfahán, así como en la zona industrial de Qom, al sur de la capital iraní. El ejército israelí exhortó a los habitantes de esta región a desalojarla con urgencia. Este viernes, aviones israelíes destruyeron el búnker del ya fallecido líder Ali Jamenei por considerar que constituía una importante estructura para los altos funcionarios iraníes. Y la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán ha dejado más de 1 millar de muertos, según las autoridades iraníes. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que sus operaciones entran en una nueva fase. Escuchemos. Tras completar la fase de ataque sorpresa, en la que establecimos la superioridad aérea y neutralizamos el arsenal de misiles balísticos, pasamos ahora a la siguiente fase de la operación. En ella, aumentaremos aún más el golpe asestado a los cimientos del régimen y a su capacidad militar. Tenemos en nuestras manos otras medidas sorpresivas que no tengo intención de revelar. Perseguiremos a nuestros enemigos, a todos ellos, y los alcanzaremos. Vamos ahora hasta Tel Aviv para ampliar informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora. Maya, buenas noches. Mencionábamos que Israel habla del inicio de una nueva fase en esta ofensiva contra Irán. ¿Qué se sabe sobre esta nueva etapa de las operaciones contra la República Islámica, Maya? Hola, Carol. Por ahora se sabe que se han intensificado los bombardeos. Hoy entró en la 15ª oleada de bombardeos Israel contra Irán. Lo que ha dicho el portavoz del ejército y el jefe del ejército, como hemos oído antes, es que esta segunda fase se va a concentrar menos en el régimen, que es lo que ha estado haciendo ahora. Ahora quien ha matado a Ali Jamenei y al resto de altos cargos ha sido Israel, y quien se ha dedicado a destruir infraestructura ha sido Estados Unidos. Pues Israel dice que ahora también va a ir a por la infraestructura, más lanzaderas de misiles, más misiles y de manera más intensa. Esto es lo que se ha sentido hoy. El ejército del aire israelí ha descargado alrededor de 6.500 bombas sobre territorio iraní. Según ha anunciado hoy la portavocía, han hecho unas 120 salidas con aviones y continúan haciéndolo, y esta es la segunda fase de la que podemos ser testigos a partir de ahora. Maya, mientras tanto, ¿cómo es la situación ahí en Israel? ¿Se siguen registrando ataques por parte de Irán y de sus aliados? Sí, ha habido alarmas y bombardeos hoy también, algo menos intensos que ayer. Lo que pasa que no hay, parece, un patrón de comportamiento claro, por lo menos los ciudadanos no lo sienten así exactamente. Y sin embargo, el ejército israelí ha dicho hoy que los misiles de Irán lanzados a Israel
en el día de hoy han sido un 80% menos que al inicio de la guerra. En realidad nosotros no estamos sabiendo, como en la guerra anterior, cuántos misiles se lanzan por cada andanada. En junio de 2025 sí se informaba que habían sido 20, 30, lo que fuera, y además se sentía la intensidad. Una nueva normativa esta vez es no dar ese tipo de información, por lo tanto no sabemos exactamente cuántos lanzan. Nos dicen que han sido diezmados y que ahora solamente quedan muchos menos y ese es el objetivo. Sin embargo, Irán está usando también, y hay pruebas lamentablemente también en Tel Aviv, de que han estado usando bombas de racimo, que son las bombas que tienen muchas cabezas que antes de llegar a impactar en la tierra se despliegan y causan mucho más daño, si bien en menor intensidad, pero en un radio de como 8 kilómetros, y además se quedan bombas sin explotar. Están prohibidas por las convenciones que regulan qué armas sí, qué armas no se deben usar. Esta es de las que no, y porque hieren a civiles no solamente en el momento en el que estallan, sino porque se quedan ahí abandonadas, y ha habido muchos casos de principalmente niños heridos por este tipo de armamento. Así que esta es la nueva advertencia del ejército israelí, a estar atentos a este tipo de armamento. Maya Siminovich, desde Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Y los nuevos bombardeos llegan después de que Teherán viviera la madrugada más dura de ataques contra el centro de la ciudad desde el inicio de la guerra, que hoy cumple 7 días. A pesar de las explosiones, multitudes participaron al aire libre de la oración del viernes en Teherán. La agencia estatal iraní IRNA eleva a más de 1.200 los muertos desde el inicio del conflicto, información que agencias internacionales no han podido verificar. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, anunció que ha lanzado proyectiles contra Israel. Teherán también bombardeó a países del Golfo que albergan bases estadounidenses como Kuwait, Irak y Bahrein. Hasta el momento no hay información sobre negociaciones para un alto al fuego. No estamos pidiendo un alto el fuego y no vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos. Negociamos con ellos 2 veces y en ambas ocasiones nos atacaron en mitad de las negociaciones. Por tanto, no hay solicitud ni de alto el fuego ni de negociación con Estados Unidos de nuestra parte. No les enviamos ningún mensaje. Vamos ahora hasta Teherán. Allí se encuentra el periodista Aydin Shayegan y lo saludamos a esta hora. Aydin, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, cómo es la situación ahí en Irán en este momento. Buenas noches. Bueno, la situación este viernes, el 7º día de la guerra, ha sido la más dura. Tal vez empezó desde la madrugada los bombardeos contra la capital, el centro de la capital, donde se encuentran la oficina del líder supremo y la presidencia. Los vecinos con los que pudimos hablar esta mañana nos describieron las escenas como la más dura de los bombardeos en lo que va de la guerra, y comentaron de escenas de pánico, llantos de niños debido a los fuertes estallidos que se registraron entre 4 de la mañana y 6 de la mañana de hoy viernes. Otras ciudades también han sido atacadas. En Teherán las calles hoy estaban prácticamente vacías, sobre todo por el norte. Aunque a mediodía nos fuimos hacia el centro, donde se realizaba el rezo colectivo de los viernes, el primer viernes que sin Jamenei, después de que fuese asesinado o muriera en el ataque del sábado de los israelíes y estadounidenses. Ahí la gente gritaba consignas contra Estados Unidos. Eran partidarios de la República Islámica, fieles, y bueno, pedían la continuidad de la guerra, pedían a las Fuerzas Armadas que continuaran y que no llegaran a un acuerdo para el alto fuego. Mencionábamos que Irán sigue atacando objetivos en países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein, entre otros. ¿No teme Teherán algún tipo de represalia por parte de alguna de estas naciones que se está viendo afectada por estos ataques? Bueno, Irán hasta el momento ha asegurado, ha insistido de que sus ataques van en contra de las bases de Estados Unidos en estos países de donde está siendo atacado, y que sus ataques no se dirigen a los territorios de los países del Golfo. Ayer hubo informes de ataques contra Azerbaiyán y Turquía, e Irán lo rechazó.
y dijo que no había lanzado ningún ataque, aunque Azerbaiyán amenazó con Irán con atacar o con tomar represalia. Por ahora Irán insiste y eso lo hace para evitar pues reacciones de países del Golfo Pérsico. No quiere que se forme una coalición regional en su contra, tal vez, y por eso está negando los ataques contra países como Turquía y Azerbaiyán. Y los ataques que ha lanzado contra los países árabes dice que es contra Estados Unidos y no contra ellos. Aydin, escuchamos recientemente declaraciones del ministro de Exteriores de Irán y, por lo que se le entiende, está descartando cualquier tipo de negociación. ¿Contempla Irán la posibilidad de encontrar una salida negociada al conflicto o esta puerta está definitivamente cerrada? Sí, Araghchi dijo que nosotros no hemos solicitado ni negociación ni un alto el fuego. Eso no quiere decir que Irán no vaya a aceptar un alto el fuego si es que llega una propuesta. El presidente iraní esta tarde escribió en la red social X que Irán está dispuesta a una paz duradera, pero pidió, y al momento que dijo que hay países que están empezando esfuerzos para la mediación, pero les dijo que primero vayan a mediar, a dirigirse a aquellos que iniciaron esta guerra. A la vez, el portavoz de la Guardia Revolucionaria ha dicho que Irán está preparada para una guerra prolongada y que hasta ahora no ha utilizado los armamentos de nueva generación y que los va a utilizar en las próximas fases de los ataques contra Israel y objetivos estadounidenses. Eso contrasta pues con los informes que ha salido del Comando Central de Estados Unidos, que ha dicho que los ataques de misiles balísticos de Irán se han reducido un 90% y los ataques con drones un 83%. Por ahora yo no veo signos de que esta guerra se vaya a parar. Irán dice que no va a solicitar un alto el fuego. Los partidarios de la República Islámica piden continuar con esa guerra y dicen que si Irán acepta un alto el fuego es una traición después de la muerte del líder supremo del país y que hay que tomar venganza. Aydin Shayegan en Teherán, gracias por estas informaciones desde la capital iraní. Gracias a ti, un placer. Y de otra parte, Israel también continúa intensificando su ofensiva en el Líbano contra objetivos de Hezbollah en los suburbios del sur de la capital, Beirut. Se trata de una zona densamente poblada. El Ministerio de Salud libanés afirma que 217 personas han muerto esta semana y que miles de libaneses abandonan sus hogares para escapar de los bombardeos. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advierte que el desplazamiento masivo podría causar una catástrofe humanitaria en el país. Decenas de miles de libaneses abandonan sus hogares ante la orden de expulsión del ejército israelí en el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut, feudo de la milicia pro-iraní Hezbollah. La orden ha desatado pánico y caos en las calles de la capital libanesa, donde se instalan refugios temporales. Pero muchos terminan varados en la playa o en las calles de la capital. Mientras, las órdenes israelíes son claras: ir al norte o este de la ciudad, pero nunca al sur. Estamos durmiendo aquí en las calles. Algunos duermen en sus autos, otros en la calle, otros en la playa. No tenemos un hogar. Tengo 10 hijos. No sé dónde están. Han sido desplazados. Son 4 varones y 6 mujeres. Solo esta hija está conmigo y con mi esposo. No tengo información sobre los demás. El jueves y el viernes, Israel bombardeó nuevamente Beirut. Dice que sus objetivos fueron la sede de Hezbollah y 10 rascacielos, según aseguran, con infraestructura militar. Israel también está lanzando ataques en el sur del Líbano y ha ordenado a los que viven al sur del río Litani que se desplacen al norte. La ONU muestra su preocupación por la posible violación de la legalidad internacional. Como ya he dicho, estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en el Líbano, en concreto las órdenes de desplazamiento, que son casi órdenes de desplazamiento generalizadas. De hecho, han solicitado a los civiles que se trasladen más allá del río Litani, donde, no lo olvidemos, hay unas 100 ciudades y pueblos afectados por ello. Mientras en Beirut, el primer ministro del Líbano aseguró en una reunión junto a diplomáticos internacionales que su país se está viendo arrastrado a un conflicto que no buscó ni eligió.
Las consecuencias humanitarias y políticas de estos desplazamientos podrían no tener precedentes. Se avecina una catástrofe humanitaria. El primer ministro libanés pide ayuda urgente a la comunidad internacional para resistir esta crisis y para detener los ataques de Israel contra los civiles y la infraestructura del Líbano. Vamos ahora hasta Beirut. Saludamos ahí en la capital libanesa al periodista Joan Cabasés. Joan, buenas noches. ¿Cómo es la situación ahí sobre el terreno en la capital libanesa? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya lo indicabais en este reporte anterior, cada vez más se nota el impacto de estas órdenes de desalojo masivas que Israel ha emitido contra distintos puntos del país. Recordemos en el sur del país, donde residen 250.000 personas, en los suburbios de Beirut, donde residen otras 700.000, y también en varios municipios en el día de hoy en el este del país, en la provincia montañosa de la Bekaa. La ONU ha declarado esta tarde que ya cuenta más de 100.000 personas desplazadas en los más de 400 refugios que el gobierno ha habilitado en el país, pero es que además hay otras 50.000 personas de nacionalidad siria que estaban buscando refugio en Líbano después de la guerra civil o durante la guerra civil siria terminada en 2024, que estos días han decidido precipitar su regreso a Siria por la situación en este país. Hay que decir también que la ONU dice que estos 100.000 desplazados en los refugios son solo una fracción de todos los desplazados, puesto que la mayoría están en hoteles o en apartamentos. Por último, decir que la situación sobre el terreno es desesperada. Hemos estado hoy paseando por el centro de Beirut, hemos visto familias durmiendo al raso, hemos podido hablar con una madre que está sola y que decía que ha dormido atada a sus 2 hijos pequeños por miedo a perderlos. Joan, parte de la población huye de los suburbios de Beirut, zonas que Israel ordenó evacuar. ¿Qué ha hecho desde entonces el ejército israelí en ese territorio? Sí, lo primero que hizo esta pasada noche fue bombardear con fuerza esos suburbios una docena de veces. En alguna de estas ocasiones se pudieron percibir los bombardeos en toda la ciudad. Hablamos de un radio de varios kilómetros. Estos ataques han continuado durante el día de hoy, viernes, y hemos visto también un comunicado del ejército israelí que ha puesto cifra a estos ataques sobre estos suburbios desde el lunes. Ellos dicen que han lanzado 26 oleadas de bombardeos contra lo que aseguran que son centros de comando de Hezbollah y supuestos edificios residenciales donde Israel asegura que hay sitios o oficinas terroristas. Hay que decir que este desalojo exigido en Dahie, los suburbios beirutíes, es algo que provoca el temor entre los residentes libaneses por el precedente gazatí. De hecho, hemos visto a un ministro israelí, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, decir que los suburbios beirutíes iban a terminar como Han Yunis, un municipio en la Franja de Gaza volatilizado por el ejército israelí. Hay quien dice, termino con esto, que la ofensiva que Israel lanzó contra estos suburbios en 2024 da indicios de que Israel ya trató de impedir la existencia de vida civil o de dificultarla, por lo menos. Varios de esos ataques en ese año 2024, indican los expertos urbanistas de Beirut Urban Lab, apuntaron contra las inmediaciones de colegios o de hospitales, propiciando la huida de la población civil. Joan Cabasés, desde Beirut, gracias por estas informaciones. A vosotros. Y venimos aquí a Alemania porque el canciller federal Friedrich Merz advirtió este viernes que las operaciones militares contra Irán no deben conducir a un colapso de ese país y alertó sobre el riesgo de una oleada migratoria incontrolada. Por su parte, tras fuertes críticas, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, subraya que el gobierno germano hace todo lo posible para traer a los miles de alemanes todavía varados en los países del Golfo y que con el aumento de los vuelos comerciales no es necesario desplegar aviones del ejército alemán. Nuestra compañera Ana Plasencia nos trae más detalles desde Estudio Parlamentario. Alemania acelera a contrarreloj para sacar a sus ciudadanos atrapados en la región del Golfo tras el estallido de la guerra. Hace solo una semana había unos 30.000 alemanes en la zona y la presión sobre el gobierno ha ido en aumento. Al principio, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, decía que la evacuación era responsabilidad de turoperadores y aerolíneas y que un operativo militar no era viable. Pero las críticas lo obligaron a rectificar. Hoy ha aterrizado en Alemania el segundo vuelo de repatriación. Otro llegó anoche. Lufthansa canceló a última
última hora otro vuelo más hacia la capital saudí, Riad. La seguridad es lo primero, decía hoy el jefe de Lufthansa en Frankfurt. Eso sí, la Bundeswehr sigue sin participar en esas operaciones. El ministro de Defensa lo dejó claro. Alemania no es parte en esta guerra y por eso rechaza desplegar al ejército en el conflicto. Mientras tanto, Berlín anuncia casi 100 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para Oriente Medio. Y aquí, dentro de Alemania, la preocupación también va en aumento. Según la última encuesta de opinión pública publicada este viernes, el 77% de la población siente que la situación internacional es amenazante. 3 de cada 4 alemanes temen que el conflicto con Irán se extienda aún más. Sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la opinión pública es contundente. El 58% los considera injustificados. Un rechazo que recuerda al que provocó la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año. Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica para hablar del precio del petróleo, Paco, que sigue imparable. Así es, Caro, los precios del petróleo volvieron a dispararse en el 7º día de la guerra de Irán. El barril del tipo Brent, de referencia en Europa, subió más del 5% para superar los $90. El crudo estadounidense del tipo West Texas avanzó hasta los $87. El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, intentó calmar los temores a una crisis energética global por el conflicto. El cierre del estrecho de Hormuz en los últimos días está impidiendo la salida de petróleo y gas de los países productores del Golfo. Birol aseguró que los problemas actuales son de logística, pero no por escasez. Vamos a oírlo. Hoy en día hay suficiente petróleo en el mercado. Repito, hay suficiente petróleo en el mercado. Nuestro problema es un problema de transporte. Es un problema de logística. Y es un problema serio. Pues con el precio del crudo de nuevo subiendo y el estrecho de Hormuz bloqueado, surge la pregunta de si Bruselas debería suavizar las sanciones a la energía rusa. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt, ¿qué opina la Agencia Internacional de la Energía sobre suavizar las medidas que bloquean las importaciones de energía rusa? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, Fatih Birol lo que ha dicho hoy es que considerar a Rusia como una alternativa para conseguir en esta situación gas sería un error. El presidente de la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que sería un error tanto político como económico. Tampoco parece que esté, Paco, en los planes de Bruselas llamar ahora a la puerta de Rusia después de ver la situación que hay en el mercado energético. Sería, según algunos analistas, una decisión con un coste muy alto en lo político, pero el tema ha surgido aquí ante la preocupación evidente por el bloqueo del estrecho de Hormuz. La Comisión Europea ha repetido esta semana varias veces que el suministro a Europa está asegurado porque dependemos más de Estados Unidos y de Noruega, tanto para el gas como para el crudo, pero como les digo, la preocupación ha arreciado. Bruselas mantiene el calendario para prohibir cualquier entrada de gas a Europa progresivamente a partir del año 2027, primero el gas natural licuado y después el gas que llega por tubería. Sin embargo, José, Washington sí parece estar interesado en relajar las sanciones a Rusia en un momento de tensión en el mercado energético. Lo hemos visto con India y también con las subsidiarias de Rosneft aquí en Alemania. ¿Qué detalles tenemos? Sí, así es. Hemos sabido, además, pocos días después de que el canciller Merz se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca, que el Tesoro de Estados Unidos ha concedido una extensión a la filial, como tú decías, de Rosneft aquí en Alemania. Es una línea de oxígeno para estas filiales que sobre todo van a tener un impacto en la capital, en Berlín. Se considera que esta refinería de Schweaz es muy importante para el suministro tanto del aeropuerto de Berlín como de la capital y de Brandenburgo, y por lo tanto va a permitir que más allá de abril, que es cuando caducaba esta licencia, esta refinería pueda seguir trabajando aquí en Alemania. Las varias refinerías que dependen de la rusa Rosneft representan en torno al 13% de capacidad de refinado de Alemania. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. Dejamos ahora la economía, nos vamos a Cuba. Vamos hasta Cuba, Paco, porque la isla consiguió restablecer su red eléctrica
tras el apagón masivo que sufrió el miércoles cuando la principal central termoeléctrica del país sufrió una avería inesperada. Sin embargo, los cortes prolongados persisten. Este es el quinto apagón masivo que sufre la isla desde 2024. Por más de 24 horas, 6 millones de cubanos se quedaron a oscuras. Un apagón imprevisto que se suma a la ya precaria situación energética de la isla. El gobierno reportó una avería inesperada en la principal termoeléctrica del país, que fue desconectada de la red. Y tienen otra oportunidad de salir, no sacar el sistema. Pero la condición operacional que teníamos en ese momento, fundamentalmente marcado por el déficit de combustible que tenemos en el país, evidentemente hizo que se desencadenara con la salida de Guitera la caída parcial del sistema. La desconexión de la Antonio Guiteras se produjo en un momento en el que 7 de las 16 centrales eléctricas del país se encontraban fuera de servicio por averías o mantenimiento. La situación ha empeorado desde inicios de año. Los motores de generación, a los que se recurría habitualmente durante los apagones, no funcionan por falta de combustible. Desde la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Cuba ha dejado de recibir crudo venezolano. Además, el presidente Donald Trump anunció aranceles a los países que proporcionen petróleo a la isla caribeña. Todavía estamos sin corriente aquí, pero bueno, estamos tratando de sobrevivir, ¿me entiendes? Porque bueno, es lo que nos toca. Y aunque recuperen pronto la electricidad, la situación para los ciudadanos no es alentadora. Los cortes programados de hasta 15 horas para hacer frente a la escasez energética van a continuar. Y cerramos con la escalada en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red social Truth Social que no habrá acuerdo con Irán a menos que el país se rinda incondicionalmente. Mientras tanto, sobre el terreno, la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel ha dejado ya al menos 1.200 muertos, según fuentes iraníes. Teherán e Isfahán volvieron a ser blanco de intensos bombardeos. Israel también atacó posiciones en Líbano y ordenó evacuar 4 localidades del Valle de la Bekaa. Además, la ONU pidió a Washington investigar con rapidez el ataque contra un colegio en el que perdieron la vida al menos 165 alumnas. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 2 horas con más noticias.